Bueno, continuamos con el curso de electrónica analógica en el estudio de los amplificadores operacionales ideales. En esta clase, la número 14, entonces presentaremos el amplificador de instrumentación formado por tres amplificadores operacionales A1, A2 y A3. Este amplificador reúne y cumple con las tres características principales que estudiamos en la clase número 11 que debía tener un amplificador de instrumentación. Eh, Debe presentar una alta impedancia de entrada. Okay. Tanto las entradas B1 como las entradas B2 están conectadas a unas entradas no inversoras de los amplificadores operacionales A1 y A2, los cuales tienen corriente de entrada igual a cero, por lo tanto hace que las impedancias de entrada vistas por las fuentes B1 y B2 tienen alta impedancia de entrada. La ganancia debe ser ajustable. La ganancia se puede ajustar a través de este potenciómetro. Ya vamos a ver por qué sabemos que ese potenciómetro es el del control de ganancia, ya que vamos a buscar en un momento una expresión de B sub 0 en función de B1 y B2. Y tercero, que debe ser un amplificador diferencial. Bueno, ya lo estudiamos en la clase pasada, en la clase número 12 y número 11, abordamos un estudio más detallado del amplificador diferencial. Y hemos estado diciendo a menudo de que el amplificador de instrumentación obedece a la diferencia de la respuesta de salida, obedece a la diferencia de las señales de entrada. En este caso, B sub 0 B1 y B sub 0 2 son las entradas al amplificador diferencial. Entonces, vamos a analizar este circuito para eh, poder obtener la respuesta de salida B sub 0 en función de las entradas B1 y B2. Primero identifiquemos entonces las corrientes que fluyen por este circuito. Entonces, yo veo que de entrada la corriente a la entrada del amplificador operacional por la entrada no inversora es cero, tanto para A1 como para A2. Y si aplicamos el concepto del nodo virtual, entonces B1 se va a reflejar en este nodo. Por lo tanto, voy a tener que B1 se va a reflejar en este punto acá. De igual forma, por acá veo que tiene una retroalimentación negativa a través de R3 y que yo puedo aplicar el concepto nodo virtual. Por lo tanto, aquí voy a tener B sub 2. Y estas corrientes I es la que sale de este nodo B sub 0, 1 y llega al nodo B1. Luego intenta irse una parte de la corriente hacia la entrada inversora, pero como por acá la corriente es 0, entonces esa corriente I que fluye entre B sub 0, 1 y B sub 1 es la misma corriente I que va a fluir por el nodo B1 y el nodo B2. Así sucesivamente tenemos que al llegar al nodo 2 la corriente intenta irse hacia la entrada del amplificador inversor, pero como por acá hay alta impedancia, entonces la corriente es cero y eso implica que la corriente I que va de B1 a B2 es la misma que va del nodo B2 al nodo B sub 02. Una vez que tenemos definidos los voltajes y la corriente en nuestro circuito, nosotros podemos dar solución a través de las leyes circuitales que ya conocemos de circuitos o cursos anteriores. Esa corriente I nosotros la podemos expresar como la relación de B sub 0, 1 menos B1 entre R3, pero también esa corriente I es la relación de B1 menos B2 entre RG. Y finalmente también es la relación de B2 menos B sub 0,2 entre R3. Entonces tenemos tres igualdades ahí en donde nosotros podemos manipularlas de manera tal que podamos encontrar una relación de B sub 0 entre de B sub 0 en función de B1 y B2. Observemos que por acá no nos aparece hasta ahora B sub 0, pero nosotros tenemos ya acá que B sub 0 está conectado la salida a un amplificador diferencial y vemos que este amplificador diferencial tiene la resistencia R1 igual a R4. Recuerden que aquí en este punto esta resistencia la llamábamos R4 y que esta resistencia la llamábamos perdón, a esta resistencia la llamamos R3 y que esta resistencia la llamamos R4
y R3 acá. Entonces vemos que esta R1 está acá en R1, R2 tenemos acá es igual a R4 igual a R2. Por lo tanto tenemos acá que este circuito es una conexión en puente balanceado, es decir, que ya conocemos la salida de este amplificador diferencial. Entonces veamos acá. Vamos a relacionar primero la ecuación 1 con la ecuación 2, que sería esta relación que tenemos acá. Al relacionar estas dos ecuaciones y desarrollarlas y hacer la manipulación algebraica, podemos encontrar que B sub 0, 1 es la siguiente expresión: B1, 1 más R3 sobre RG menos B2 sobre menos B2 por R3 sobre RG. Esto sale de desarrollar esta ecuación. Vemos que esto tiene una forma como de un amplificador no inversor. Básicamente podemos observar acá que la entrada está conectada a la entrada no inversora y que existe una retroalimentación negativa, pero que la RG no está conectada a tierra, sino que es la salida de otro amplificador. Por eso es que tenemos una respuesta parcial B1, 1 más R3 sobre RG debido o producto a que corresponde obedece a la respuesta de un amplificador no inversor precisamente. Entonces luego vamos a relacionar la ecuación 2 con la ecuación 3. Entonces por acá tenemos la ecuación 2 y por acá tenemos la ecuación 3. Entonces, al igual que en el caso anterior, al desarrollar y manipular algebraicamente, encontramos una respuesta muy similar a lo que encontramos anteriormente. B sub 0,2, ¿verdad? E igual a B sub 0,1 en función de las entradas B1 y B2. Bien, entonces una vez que ya tenemos las ecuaciones B sub 0,1 y B sub 0,2 en función de B1 y B2, establecemos y mostramos la ecuación del amplificador diferencial. Como bien dijimos, B sub 0 obedece a una salida lineal de la diferencia de B sub 0,2 y B sub 0,1, dado por la ganancia de R2 entre R1 porque este está formado como un circuito en puente balanceado. Si sustituimos la ecuación B sub 0,2 y la ecuación B sub 0,1 en esta ecuación del amplificador diferencial, obtenemos esta expresión. Una vez que nosotros empezamos a manipular esta ecuación, observamos acá que tenemos 1 más R3 sobre RG y aquí también tenemos 1 más R3 sobre RG. Agrupamos este término con este término que está acá y agrupamos este término con este término que está acá. Entonces, al hacer esa agrupación de términos, nosotros vamos a conseguir que la expresión queda de esta forma: B2 menos B1, R3 más R3 sobre RG, y esto que tenemos acá. Observamos ahora que tenemos dos términos, en donde esos dos términos tenemos como término común la diferencia de B2 menos B1. Al sacar factor común, nos queda B2 menos B1, 1 más R3 sobre RG más 1. Por lo tanto, me va a quedar 1 más 2 veces R3 sobre RG. Entonces, esta ecuación obedece a la expresión para un amplificador de instrumentación compuesto por tres amplificadores operacionales y cumple de verdad satisfactoriamente con las características que habíamos enunciado por allá en la clase número 11, que debía ser un amplificador diferencial. Aquí lo tenemos, B2 menos B1, que debía tener un control de ganancia. Observen acá, si yo varío la resistencia RG, voy a tener un valor eh, en este término diferente para cada valor de RG. Y obedece a una respuesta lineal, ya que tenemos solo R2 sobre R1 y que tiene una alta impedancia de entrada para cuando se conectan las entradas al amplificador operacional. Entonces, hasta este punto hemos visto todas las configuraciones básicas de los amplificadores operacionales ideales. Hemos considerado ideales a estos amplificadores operacionales. Vimos o mencionamos algunos amplificadores operacionales como el LM741,
el M358, el TL072, bueno, y así sucesivamente una serie de amplificadores operacionales que más adelante abordaremos un estudio de sus especificaciones de fabricante cuando empecemos a estudiar los amplificadores operacionales desde el punto de vista real, considerando sus imperfecciones. Por ahora, entonces, dejemos el video hasta en el punto que nos encontramos y continuamos con una próxima clase en donde abordaremos una serie de ejercicios y haremos eso y haremos los análisis de esos circuitos con amplificadores operacionales ideales.